¿Eres realmente libre? A continuación, leeremos el siguiente fragmento de un discurso de Martin Luther King. Tengo un sueño. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la Proclama de Emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Como sabes, las libertades fundamentales de los mexicanos se encuentran establecidas en la Constitución Política, en el capítulo 1, que se refiere a los derechos humanos y sus garantías. En los 29 artículos que integran este apartado de la Constitución, se mencionan las libertades fundamentales, entre las que destacan: Artículo 1. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Artículo 4. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Tienen derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna y decorosa. Artículo 5. Todas las personas podrán dedicarse a la profesión, industria o comercio que quieran, siempre y cuando sea lícito. Artículo 6. El individuo gozará de la libertad de pensamiento sin afectar a terceros y el derecho a la información. Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio sin afectar a terceros. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Artículo número 11. Toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio o mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto o requisitos semejantes. Artículo 16. Nadie podrá ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, a menos que sea con la justificación de un mandamiento escrito de la autoridad competente que motive la causa legal de su procedimiento. Artículo 17. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni violentarse para reclamar su derecho. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Como mexicanos, estamos obligados a conocer nuestras libertades fundamentales y las garantías que ofrece el Estado para exigir el derecho de su ejercicio y fomentar su práctica. La Constitución mexicana es el instrumento que nos ampara como ciudadanos para el correcto funcionamiento de las leyes e impedir que nuestros derechos y libertades sean coartados o violentados. La libertad de expresión es una de las libertades fundamentales e implica poder comunicarnos y expresarnos libremente. Es una condición fundamental para vivir en una sociedad justa y democrática. El derecho a buscar, recibir y compartir información sin miedo ni restricciones es esencial para desarrollarnos como personas, acceder a la justicia y disfrutar de nuestros demás derechos. Para que la libertad de expresión y el libre acceso a la información sean una realidad, es necesario que existan medios de comunicación abiertos, independientes de los gobiernos y capaces de llegar a todos los lugares sin ningún tipo de restricción. Además, las autoridades e instituciones públicas tienen la obligación de ofrecer a toda la población la información relacionada con todos los ámbitos de desarrollo y la manera como desempeñan sus funciones e invierten los recursos públicos. Hoy en día, Internet se ha convertido en una poderosa herramienta de acceso a la información y para ejercer la libertad de expresión, los gobiernos afirman defender la libertad de expresión en cada uno de sus países. Pero según datos de Amnistía Internacional, en realidad no es así. En todo el mundo hay gente que va a la cárcel o sufre algún tipo de extorsión simplemente por expresarse. Por ejemplo,
Durante 2016 fueron asesinados en el mundo alrededor de 74 periodistas mientras realizaban su trabajo. El derecho a la libertad de tránsito y residencia es una libertad fundamental para todas las personas de nuestra nación. La Constitución la define en términos de la posibilidad de entrar y salir del territorio nacional, así como de viajar y mudarse dentro del país. Esta libertad puede ser limitada únicamente por el Estado, siempre y cuando exista un peligro inminente para la seguridad de los ciudadanos. En los últimos años, hemos sido testigos de una serie de acciones que limitan nuestra libertad de tránsito, por ejemplo, los bloqueos a las vías terrestres de comunicación ocasionados por la delincuencia organizada o por manifestaciones de ciudadanos que en el ejercicio de su libertad de asociación y manifestación para expresar sus opiniones o plantear sus exigencias cierran importantes vías de comunicación. La libertad de asociación y reunión consiste en la posibilidad que tienen todos los habitantes del país de congregarse con otros con cualquier finalidad, siempre que dicha reunión sea de carácter pacífico y legal. Si se trata de reuniones relacionadas directamente con campañas electorales, solamente podrán participar ciudadanos mexicanos. El Estado mexicano debe respetar el derecho de los ciudadanos a manifestarse. En muchas ocasiones, grupos de pobladores o grupos políticos se manifiestan, pues no están de acuerdo con ciertas medidas gubernamentales. Por ello intentan hacer valer sus puntos de vista, mostrando su descontento con su derecho a participar en marchas y manifestaciones. Existe una estrecha relación entre la libertad de tránsito y la manifestación, pues si ésta se realiza en la vía pública, la libertad de tránsito corre el riesgo de verse afectada. La libertad de tránsito no supone el derecho de pasar por donde queramos o hacerlo en el momento en que nos parezca más oportuno, además de que el cierre completo de una vía de circulación principal a determinadas horas del día puede generar un enorme caos. En estos casos, las reuniones que se celebran en la vía pública no deberían impedir por completo la circulación. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión abarca todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias, ya sea que se manifiesten a título individual o en comunidad con otras personas. Por lo anterior, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia se deben proteger de igual modo que la libertad de religión y de creencias. La libertad de creencias religiosas incluye el derecho de manifestar la adhesión a una determinada religión o a ninguna, ya sea individualmente o en asociación con otros, en privado o en lugares públicos, mediante actos de culto, de enseñanza y de propaganda, así como el derecho a no ser discriminado por razones de creencias en materia religiosa. En el tercer párrafo del artículo 1 constitucional se menciona: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En este artículo se establece el concepto de garantías constitucionales que señalan a todas las autoridades como las responsables de velar por el respeto y protección de los derechos humanos. El principio de interdependencia significa que los derechos humanos están relacionados entre sí y al depender unos de otros solamente pueden ser limitados por otros derechos humanos. De ahí viene la frase: mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los otros. El principio de indivisibilidad se refiere a que todos los derechos humanos están unidos y constituyen un conjunto que no puede ser dividido o fragmentado, y el de progresividad a que todos los derechos y sus garantías deben ser ampliados, y jamás se desconocerá un derecho que ya haya sido establecido en la ley. Pero ¿sabías que al igual que los humanos, los animales también tienen derecho a la libertad? Todo animal tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho.